Mi nombre es Guillermo López, soy el propietario de gráficas del eje SAS. Llevo en las artes gráficas más o menos 28 años. Salí de bachiller y casi instantáneamente me involucré en este cuento. Más que todo influenciado por un hermano, porque de verdad no conocía absolutamente nada de esto. Y ya con el transcurso de los años pues me fui incursionando en varias empresas y a raíz de esto me fui como metiendo en el cuento de ser propietario de un negocio y gracias a Dios la vida me ha ido llevando y a raíz de pues, con muchos esfuerzos y con muchas dificultades hemos llegado pues a tener una empresa que más o menos va a la vanguardia con las otras empresas grandes de acá de Manizales. ¿Cuántos sectores tiene aquí en la empresa? Acá existen el sector de diseño, el sector de quemado de planchas, la impresión litográfica y la encuadernación. Y ya los acabados que son la guillotina, que son pues todas, el principio y el fin de los trabajos. ¿Usted cómo ve el negocio litográfico en competencia con la impresión digital? La impresión digital apenas está como empezando a incursionar en este cuento, pero pues yo creo que es difícil competir con la impresión litográfica porque siempre los costos son altos. La impresión digital es muy costosa. Es muy costosa con respecto a la impresión litográfica. ¿Cómo piensa poner a la vanguardia para que el negocio no se caiga? Pues tendría uno que manejar maquinaria de punta, meter tecnología. ¿Cuánto más o menos usted tiene que invertir en una máquina y cuánto se demora en sacarle? Vea, hay maquinarias que en este campo que cuestan hasta 200 millones o 300 millones de pesos y para sacarle la inversión tiene que trabajar uno mucho rato, mucho. Y más ahorita que hay tanta competencia, que hay una cantidad de empresas pequeñas que se han ido metiendo y entonces a uno le toca pues inclinar mucho. Y ahora también con la cuestión de todos esos impuestos que están poniendo, está muy duro competir. Y por ejemplo, la calidad de los impresores, su equipo de trabajo. El equipo de trabajo es súper bueno, muy bueno, y eso es lo que pues uno siempre busca, tener un equipo de trabajo bueno, que haya ambiente de camaradería y de amistad, con la responsabilidad pues que se requiere para tener una empresa, para que todo funcione bien. ¿Cuánto es lo que lleva el empleado que más lleva con usted? Carlos lleva bastante, no recuerdo tan, pero lleva más o menos para unos 8 o 10 años. Es muy buen empleado. Listo, muchas gracias. Con mucho cariño, mi amor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Arias. Soy impresor litográfico. Hace más o menos unos 33 años que vengo desempeñándome en esta profesión. Yo empecé a la edad de 13 años en la parte inicial de este proceso fue la tipografía. La tipografía se compone de levantar unas letras y armar unos moldes, pero todo ese sistema es manual. La tipografía es el modo más antiguo que hay de hacer pues todo tipo de publicidad. A medida que fue pasando el tiempo, yo me trasladé a la ciudad de Manizales. Inicialmente empecé a trabajar la tipografía en Aranzazu con un tío que tenía una tipografía que era muy famosa. Y me vine para la ciudad de Manizales y aquí empecé a trabajar en un taller donde vine a hacer lo mismo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, uno va pasando por distintos procesos. Ya empecé a manejar tarjetera, una tarjetera manual de motor y empecé a imprimir lo que era pues ya la parte máquina tipográfica. Y
ya a medida pues a partir de eso ya uno se va encaminando en distintas áreas y ramos que tiene en ese entonces la tipografía. La litografía más o menos yo empecé a trabajarla a partir del año 89 más o menos. Bueno, ya a partir del año 89 yo empecé ya a desempeñarme en la parte de fotomecánica. La fotomecánica era el sistema antiguo de quemar planchas y hacer separación de colores de modo litográfico, para que así ya empezara a hacer el proceso del color como tal. Estuve más o menos unos 4 o 5 años en fotomecánica, pero como el sistema va avanzando, la fotomecánica, cuando empezaron a salir los ETP, empezó a decaer, hasta que ya el sistema de CTP, que es separación de plancha por computador, se impuso, y entonces prácticamente la fotomecánica se extinguió. A partir de ahí ya me dediqué de lleno a trabajar la parte litográfica directamente en una empresa que se llamaba Editorial Rodrigo en ese entonces, a partir del año 91. Y ahí empecé con una máquina que llamaba la TOK, que era una máquina Heidelberg, pero por lo general esas máquinas son para trabajo de línea. Luego fui haciendo mis primeros pinitos en la máquina Core, GTO, y a partir de ahí pues ya me encaminé directamente en lo que es la litografía. Hasta el sol de hoy pues que seguimos con ese proceso. En la actualidad me encuentro laborando en una empresa de Manizales que se llama Gráficas del Eje, en la cual yo llevo 12 años y pues sigo haciendo lo mismo, manejando una máquina GTO y haciendo lo mismo que es la impresión litográfica. Bueno, Carlos, ¿cuál es el principio base para aprender a manejar la máquina? Bueno, el principio base para aprender a manejar las máquinas litográficas es aprender a manejar el color como tal, lo que es la entonación. Cuando vamos a hacer una policromía tenemos que aprender a entonar muy bien, porque de eso depende la continuidad en el tono, porque ahí es donde vienen a presentarse las fallas de tonalidad, cuando no aprendemos a manejar lo que es la entonación. Entonces es una parte que es muy vital y esencial en este proceso. Sí, esa es una pregunta muy interesante. La cantidad de tinta, eso ya es el manejo personal que le da a cada persona, como el sello que le pone cada impresor, porque digamos el tiempo, la continuidad en el proceso es lo que le va enseñando a usted cuánto es el 100% de un fondo, cuánto es una trama del 80 o del 60 o del 40, etc. Entonces ahí es donde uno aprende a entonar. Donde hay una trama sabe que tiene que cerrar más, donde hay un degradé igual, y donde hay un fondo pleno, pues abrir que el paso sea más continuo. Claro, cuando uno va a hacer una cantidad determinada, obviamente pues se necesita de un desperdicio para que la mácula sea la que se encargue de determinar la entonación. Pues técnicamente lo que se aconseja, pues técnicamente, es arrancar en el azul, continuar con el magenta, con el amarillo y luego por último en el negro. Pero ya después, con el tiempo, a uno le va dando la experiencia que uno puede
según el trabajo, determinar con qué color arrancar. Claro, hay papeles absorbentes, hay papeles lisos, esmaltados, y hay papeles que son muy poco absorbentes, o sea que como tal no retienen muy bien la tinta y por ende se demoran mucho para secar. Pues a ver, errores, pues uno de los errores que yo pienso que cometemos mucho los litógrafos es de pronto que a veces montamos un color que no es, y eso puede suceder mucho. Y otra cosa, pues de pronto que como el cálculo es mental, nosotros tenemos, o sea, podemos pecar de que a veces o nos quede un poquito más bajito o un poquito más cargado. ¿Cuál es el proceso de impresión? ¿Qué se basa en sí en el proceso offset? El proceso offset se basa en, la máquina trabaja con un sistema de humectación, que es el que hace que la tinta quede aislada o sea, que las planchas como tal cojan imagen. Que digamos, esta parte donde tiene imagen, la tinta se pegue, y donde no tiene imagen, el agua limpie esa parte para que cuando se imprima en el papel quede bien definida la imagen. En eso se basa la litografía, porque es a base de agua. Bueno, para iniciar este proceso de prepensa vamos a ir viendo el montaje de mi tarjeta personal para impresión en las planchas. Entonces vamos a explicar más o menos cómo es el paso a paso para montar un archivo para quemado de plancha. Para hacer el montaje de quemado de plancha se selecciona el archivo que se necesita para la impresión. Después se hace la mesa de trabajo con la medida del tamaño de papel según el tamaño del diseño. En este caso, cada tarjeta mide 5 por 9 centímetros, ¿cierto? Para ello es necesario cuadrar la medida no precisa, ya que a la hora de imprimir es necesario dejar un espacio menos de 1 centímetro en ambas orientaciones. Por ejemplo, si el papel es de cuarto de pliego, es decir 35 por 50 centímetros, este hay que organizarlo de una medida de 39 por 49 centímetros. Porque la máquina de impresión maneja una guía, la cual en palabras litográficas se denomina pinza. Esta guía es de 1 centímetro, es un espacio en blanco que deja la máquina de impresión y es por donde el trabajo va a quedar igual en todos los tamaños que se impriman. Ya después de tener esto presente, se centra el trabajo y se le incorporan guías. Estas guías se denominan guías de corte. Estas mismas van en todos los colores, ya que por ese medio el impresor gradúa poder casar un color con el otro. Ya después de incorporar las guías y tener el diseño centrado conforme al papel, se pasa a la creación del tamaño de la plancha. Este tamaño es dependiendo del CTP, es decir, la máquina donde se filman y se revelan las planchas. La medida más común es de cuarto, es decir, 520 por 400 milímetros. Ya después de tener las medidas en orden, se procede a organizar la pinza. Esta pinza a la hora de quemar planchas es necesario y más que obligatorio dejarla de un espacio de 3 centímetros. Esta pinza se puede dejar ya sea de 3.5 o 3 centímetros según la petición del impresor. Para la creación de esta se saca una guía del programa y se deja a tope de la medida de plancha, es decir, al borde. Luego se pasa y se digita en la guía la orientación Y, en la medida de pinza de arriba hacia abajo. Para cuadrar a la guía de pinza es necesario seleccionar el diseño junto con las guías, para ya luego poder agrupar y dirigir todo hacia la guía del programa.
la cual se encuentra a 3 centímetros del borde. Después de tener esta, se guarda en el programa donde se hizo el montaje. Para proceder en el bajado de la plancha se crea un PDF, ya que por este medio es donde lo reconoce el RIP. Este es el sitio por el cual se descargan los archivos para el quemado de plancha. Este PDF se incorpora en una carpeta, la cual está programada para que el RIP reconozca el tamaño de la plancha que se va a quemar. Aquí podemos ver la parte gris como la zona de no imagen, es decir, la parte negativa. Esta zona es una zona hidrófila, es decir, que atrae el agua. La zona de imagen es la parte positiva, es decir, esta zona es una zona hidrófoba, es decir, que repele el agua. Esta es la parte encargada de traspasar la tinta a la plantilla y de esta pasar ya al sustrato, que sería el papel. Bueno, aquí iniciamos el proceso de prensa. El proceso de prensa siempre se debe iniciar con el arreglo de las medidas del papel para la máquina. Estas válvulas que está apretando el señor son las encargadas de cortar el flujo de aire que lleva la bomba, que son las encargadas de absorber el papel para poder tirarlo a la plancha. Ya lo veremos en próximos planos. De aquí, el señor mide el papel para poder así acomodar los topes. Estas pinzas que vemos allí se llaman topes. Estos deben quedar en la misma medida del papel, organizado en la bandeja, para así cuando ingrese el papel a la máquina ingrese en la misma posición y no vayan a haber desfases en el color. Esa es la intención de los topes. Para que el papel quede uniforme. De allí procede a organizar el papel. La idea de que él prense así el papel y lo mueva de esta manera es que le entre aire. Como algunos papeles traen tanta estática y también el clima influye, debe separar el papel para que así la máquina no le arrastre doble o triple hoja. Esta pinza se acomoda también con la medida del papel para que así pueda mantener el papel en la misma posición y pueda ingresar a la máquina bien. A las planchas se les echa agua, en este caso que es una plancha desechable, puede alcanzar hasta 1000 impresiones. Esta agua hace que aguante más o menos esa cantidad y puede haber un poquito más de resistencia en la máquina. En el caso de las planchas metálicas es utilizado un producto que se llama goma para poder así mantenerlas. En este momento lo que él está haciendo es ingresando la plancha a la máquina para poder así iniciar el proceso de impresión. Debe arrastrarlo con la polea y situarla bien. En este caso las planchas tienen una pinza, una medida de pinza específica para que pueda ingresar a cada máquina en específico. Ya en este momento procede a hacer las pruebas de impresión. Este es un proceso muy importante ya que define si la plancha quedó bien acomodada dentro de la máquina. Podemos ver cómo funciona la máquina. Aquí en la parte de encima podemos ver el agua. Este es el cilindro humidificador y que se encarga de mantener la plancha hidratada para que la tinta no vaya a correr y la tinta se adhiera. Ya entonces vamos a empezar a ver un proceso de 4 peludos. Este es un proceso que se hace con plancha metálica. La pasada que vimos es una plancha de plástico y es desechable. Entonces lo que hace aquí don Carlos es hacerle un bisel para que pueda ingresar fácilmente a la máquina, en la plancha y no se vaya a mover, poder cuñarla. Aquí podemos ver este proceso. Lo que él hacía allí es más o menos calculando con sus años de experiencia el gramaje del papel y la plancha metálica. Él debe cuadrar la presión que debe tener entre los rodillos.
Esto lo ayuda indicándole unos relojes que tiene la máquina y ya con eso él va calculando. Aquí podemos ver bien el proceso cuando ingresa a la plancha. Aquí cuña la plancha específicamente donde va. Depende de cada plancha, él debe calcular más o menos la cantidad de tinta y si la cantidad de tinta va parejo al lado derecho o al lado izquierdo. Él, dependiendo de la plancha, ya va calculando el manejo de las perillas del color, como podemos ver aquí arriba. Esas se encargan del flujo de tinta. Si él las abre más en donde vea que la trama de la plancha tiene mucha cantidad de tinta y si tiene poca la cierra. Termina de ajustar bien la máquina porque depende de esto, la calidad de la impresión y la calidad de su trabajo. Ahí ya quedó lista la plancha. Verifica que haya quedado bien y cierra la máquina para poder iniciar. También las pinzas y la bandeja en este lado para poder que así el papel sea bien recibido allí, no se vaya a caer y pueda retirarlo después fácilmente. Aquí cuadra bien las perillas del color, depende de la plancha y del trabajo que necesita en este momento. Este proceso de cuatricromía tiene muy poco negro, por eso él invierte el orden de impresión de las tintas, manda pruebas de impresión y aquí lo que podemos ver es el rectificador de guía o registro. Aquí podemos ver el contador de impresiones de la máquina y cómo finalmente queda la primera plancha de color negro. Aquí procede con las demás tintas que faltan. Iniciamos por el negro, falta el cian, el magenta y el amarillo. Ese es en el orden específico en que va a hacer esta cuatricromía. Y hace las pruebas de impresiones pertinentes para así no desfasarse. Lo que él hace es revisar que el punto haya quedado exactamente en la misma posición de la plancha anterior y para eso utiliza la lupa. Con esta, como podemos ver, podemos observar milimétricamente el punto de cada impresión y la calidad que tiene. Lavado. Cada tinta requiere un lavado. Es decir, esta máquina imprime una sola tinta, de 2 y de 4. E incluso más. Pero esta, como es a una sola tinta, él debe hacer un lavado por cada tinta. Es decir, el producto se lleva 4 lavados de máquina. Cada vez que termina con una, debe limpiar el cilindro humidificador, debe limpiar el producto de la tinta y limpiar en general toda la máquina. En este caso lo limpian con Barsol, los cilindros, para así después hacer el proceso del desmontaje de la plancha, terminar de limpiar cilindros. Vemos cómo procede a echar la tinta a la máquina en el rodillo. Él la debe emparejar específicamente según la plancha, ¿cierto? La cantidad también va según la plancha y también el tipo de papel. En este caso es un papel liso, es decir, que no absorbe tanta tinta. Organiza el papel para así montarlo en la bandeja, hacer las pruebas de impresión nuevamente y verificar que todo esté bien. Si algo está desfasado, él utiliza las perillas que vemos mover allí para mover el papel por puntos, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Ya entonces termina el proceso de impresión de esta tinta, sigue con la última que es el amarillo, repite el lavado, monta nuevamente la tinta y luego podemos ver un producto terminado. Después de ver todo el proceso de impresión, un producto terminado como este. Por último, llegamos a la postprensa, es decir, donde ya todo el material está impreso. El trabajo de los impresores
generalmente llega hasta aquí. En este caso, el impresor también refila cada uno de sus impresiones para poder que queden así a tamaño para poder pasar a encuadernación. Allí es donde está toda la zona de acabados finales. En este lugar se encargan del plegado, del encolado, la recogida de las hojas de los calendarios. Aquí tenemos que tener muy en cuenta el diseño, porque la compaginada de esto depende de nosotros totalmente para que todo salga en orden. Aquí podemos ver a doña Aura, que es una señora muy experimentada para poder recoger estos papeles. Ella está haciendo talonarios de recibos con papel bond y papel químico. También vemos el área de cosida, y es donde cosen los calendarios. El troquelado, lastimosamente no pude ver un proceso de troquelado, pero sí pude ver estos troqueles que han guardado allí por un tiempo. Unos están en muy mal estado, otros en muy buen estado. Y por último, el proceso de embalaje, que ya es el proceso donde se despachan a sus destinos todos los pedidos que llegan aquí. Esto es todo. En este trabajo aprendí muchísimo, quedé muy contenta. Muchas gracias.